Muy bien, buenos días familia, buenos días a todos. Gracias a Dios que estamos aquí. La verdad es que no pensé que hubiera tanta gente, entonces esto aumenta los nervios. Uy, ¿qué está pasando? ¿Quién sabe? Bueno, como ya me presentaron, soy Germán Copca, soy miembro de aquí de la Iglesia Doxa desde hace ya como 3 años. Tengo la fortuna de estar casado con Tony y tengo la mayor fortuna todavía de tener un precioso hijo que ya conocen todos. Pero bueno, es para mí un gran privilegio, es para mí un gran honor estar aquí frente a ustedes el día de hoy, predicando la palabra de nuestro Señor, cerrando la serie del Adviento, cerrando la serie que hemos estado viendo por el tema de la Navidad. Es el último servicio del año, es la última predicación del año y eso también lo hace muy especial, ¿no? Ahora la verdad es que puedo constatar realmente todo el trabajo que hay detrás de preparar una predicación, un sermón, de mantenernos fieles a la palabra, de sacar lo que el Espíritu ha puesto en la palabra. Entonces, más allá del nervio de hablar en público, más allá del nervio de estar frente a ustedes, es una gran responsabilidad mantenernos fieles a la palabra de Dios y predicar como tal su palabra, sin quitar, sin agregar nada, ¿no? Entonces, esto como un encargo adicional, sigamos orando por nuestros pastores, porque sí es un trabajo arduo el estarse preparando cada semana para alimentar a nuestros hermanos en la fe. La verdad es que yo no me siento digno, la verdad es que toda la semana no me sentía digno, decía, pues que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero pues la verdad es que yo creo que cuando el Señor llama, nuestra única respuesta es, habla Señor, que tu siervo escucha, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, espero que todos hayan pasado una feliz Navidad en compañía de familia, hermanos, amigos, comiendo hasta más no poder. Ya creo que ya va el 4º día de recalentado, entonces, pero bueno, ahora hemos llegado a este final de año. Vamos otra vez esta semana, otra vez a correr con la cena, con los preparativos, con la ropa, la comida, las compras, etcétera, ¿no? Y me puse a pensar y pareciera que como si hablar del nacimiento de Cristo ya en estas fechas, ya en este día, como que ahora lo dejamos para el año que viene, como que ya no tiene como que relevancia, ¿no? Ya lo estamos dejando. Bueno, prédicas de Adviento, ya vámonos al siguiente año, ¿no? Ahora nos vamos a concentrar en los propósitos de Año Nuevo, nos vamos a concentrar en los planes, en lo que voy a hacer, en meterme al gimnasio, en mejorar mi calidad de vida, buscar un nuevo trabajo, ¿no? Empezamos a enfocar nuestra mente en otras cosas y pareciera como si esta prédica de Adviento pues está como de relleno, ¿no? No sabemos qué meter, entonces pues metemos una prédica de Adviento. Pero la verdad es que pues es todo lo contrario, mis hermanos. Como cada semana pues hacemos una breve explicación del por qué se hacen estas prédicas de Adviento. Y si bien es cierto, no es del todo acertado asegurar que Cristo nació en el mes de diciembre, lo utilizamos dentro de una cosmovisión cristiana para recordar que el mismo creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Filipenses 2, 5 al 11, ahí los que tengan su palabra, de todos modos va a aparecer en pantalla, lo explica muy bien. Filipenses 2:5 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, hablando de Cristo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, es decir, a nosotros, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La celebración en estas fechas, familia, no es la reunión, no es el intercambio de regalos, no es el altruismo, no es la caridad, ni los buenos deseos. Celebramos y recordamos que Dios mismo intervino en esta tierra y en este plano para salvarnos, para transformarnos nuevamente al propósito para el cual fuimos creados antes de la caída, que era glorificar a Dios y ser su imagen y semejanza. Y lo mejor de todo, familia, es que esto fue por gracia. No por algo que Dios haya visto en cada uno de nosotros, no por nuestros buenos méritos, no por tus buenas obras, por tus buenos comportamientos. Fue de Él, por Él y para Él. Así que continuando con la lectura correspondiente al nacimiento de nuestro Señor, vamos a la Escritura, vamos a Lucas capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 32. Por favor, los que tengan Biblia, acompáñenme a esos versículos. Voy a estar leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Si traen otra versión, no se preocupen. De todos modos va a estar apareciendo en pantalla. Y vamos con la lectura. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto
para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a orar, familia. Señor, venimos ante tu presencia únicamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por poner en el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tanto el querer como el hacer, para escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que nos muestres la gloria de Jesús en esta tu palabra, Señor. Padre, utilízame a mí como instrumento para hablar a nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra y el Espíritu nos redarguya, nos instruya, nos corrija y nos consuele. Que seamos quebrantados, que seamos guiados y que Él quite toda impureza de nuestro corazón para poder agradarte solo a ti, Señor. Ayúdame a mí a ser fiel, a predicar tu evangelio correctamente, tanto para creyentes como para no creyentes y para todo el que escuche este mensaje. Pero sobre todo, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de un nuevo año y todos tendemos a hacer una actividad muy marcada siempre al final de año. Empezamos a hacer un recuento de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado a lo largo de estos 12 meses. Ponemos en una balanza todo lo bueno, lo positivo, en comparación con las pérdidas, los fracasos y las vivencias negativas. Algunos de nosotros hemos llegado hasta este punto heridos, algunos hemos sido lastimados, algunos estamos
viviendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Algunos hemos llegado incluso a ser lastimados por el pecado de otro. Algunos batallamos con enfermedad. Algunos batallamos con nuestras emociones, con depresión, con ira, con ansiedad, con temor. Otros tenemos problemas económicos, batallamos en el día a día. Otros tenemos pruebas que ni siquiera nos imaginábamos que pudiéramos vivir. Otros, al contrario, llegan con éxitos, con un nuevo empleo, con mejoras económicas o incluso con nuevos miembros en la familia. Y ya sea en la adversidad o en el éxito, en la escasez o en la abundancia, en la pérdida o en la ganancia, sea como sea que lleguemos hasta este punto del fin de año, familia, ¿qué lugar tiene el Evangelio? ¿Qué lugar ha tenido Dios a lo largo de todo este año en nuestra vida? ¿De qué nos sirven o cómo nos sirven los temas de Adviento o del nacimiento de Cristo? ¿Cómo nos ayudan en todo lo negativo que hemos vivido a lo largo de este año? ¿De qué me sirve saber que Jesús vino a la tierra a vivir como nosotros si ahorita todo me está yendo de maravilla? ¿No? El caso contrario. Hoy, familia, estaremos revisando y hablando acerca de la luz de Cristo y de las formas en las que nosotros nos podemos acercar a esta luz. Porque sin la luz adecuada, familia, la paz de la que hablamos es algo utópico. La esperanza, solamente una emoción pasajera. Y el gozo es circunstancial. Depende de cómo me vaya. Sin la luz adecuada, solo estamos caminando a tientas, solo estamos viviendo el día a día nomás por vivir, de acuerdo a nuestros planes y propósitos, por donde nuestro instinto nos guíe sin saber exactamente a dónde vamos. Pero entonces, ¿por qué los ejércitos celestiales en los pasajes que acabamos de leer alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas? ¿Por qué Simeón bendijo a Dios diciendo mis ojos han visto tu salvación, luz de revelación a los gentiles? ¿Quién es este Cristo? Regresando a Lucas, capítulo 2, versículo 14. El anuncio del nacimiento de Jesús, familia, ocurre en un contexto muy específico. Un pueblo infiel y un Dios fiel. A lo largo de la historia de Israel vemos un patrón constante y creo que nosotros, los que llevamos tiempo en la palabra, hemos distinguido este patrón. Dios llama, Dios exhorta, Dios advierte y el pueblo se rebela. Los profetas fueron enviados una y otra vez para confrontar el pecado, para llamar al arrepentimiento, para recordar que estaban viviendo erróneamente. Pero Israel insistió en caminar según su propia sabiduría. Infidelidad tras infidelidad, rebeldía tras rebeldía, perdón seguido de traición, hasta que finalmente Dios guarda silencio. Durante aproximadamente 400 años de este periodo intertestamentario, no hubo profeta, no hubo palabra nueva, no hubo voz del cielo. Humanamente hablando, parecía que la historia se había detenido, que Dios estaba inactivo. Pero entonces el cumplimiento perfecto del tiempo, en el tiempo adecuado, Dios interviene. No con juicio, no con destrucción, sino con una buena noticia de gran gozo. El nacimiento de Jesús, de Emmanuel, de Dios con nosotros, es el cumplimiento de esa promesa. Y la respuesta del cielo es tan clara y tan evidente y tan maravillosa que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora esta paz no debe entenderse como una declaración de paz general hacia toda la humanidad, como si automáticamente todos los hombres estuvieran reconciliados con Dios. Esta no es una paz política, no es una paz emocional, no es simplemente sentirnos tranquilos o sentirnos en paz. Es paz con Dios. Después de un periodo de aparente inactividad de parte de Dios, viene el anuncio de que por medio de este niño que ha nacido, Dios está proveyendo el camino para la justificación divina, para la reconciliación entre un Dios santo y pecadores culpables. Y aquí es importante aclarar la segunda parte del versículo. Buena voluntad para con los hombres. Un comentarista explica que una mejor traducción sería paz para con los hombres en quienes reposa el favor soberano de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La paz de Dios no es una recompensa para quienes tienen buena voluntad, sino un regalo gratuito para quienes son objeto de la buena voluntad de Dios. Dicho de otra manera, no es que el hombre tenga algo bueno que ofrecer para ganarse la paz,
sino que Dios decide por pura gracia concederla. No es salario, mis hermanos, es un regalo. No es mérito, es misericordia. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios nos ama. Y es aquí donde esta escena gloriosa de Lucas 2 nos lleva directamente al corazón del Evangelio. Vayamos a Juan 3:16, creo que es un versículo muy conocido por todos nosotros. Juan 3:16 comienza: porque de tal manera amó Dios al mundo. Las palabras de tal manera nos hablan de intensidad, de magnitud, de grandeza. No fue un amor pequeño, no fue un amor medido, no fue un amor condicionado. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué, mis hermanos? Que ha dado a su Hijo unigénito. La misión y el propósito de Cristo están motivados por un amor supremo hacia seres malvados y pecaminosos como nosotros. ¿Cómo puede ser esto, mis hermanos? El salmista hace la misma pregunta en el Salmo 8:4, que dice: ¿qué es el hombre para que tú, Dios, tengas memoria de él, y el Hijo del hombre para que lo visites? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que el Dios Santo tenga misericordia de nosotros? No somos nadie, mis hermanos, no somos dignos, pero todo es por amor. Él es infinitamente amoroso. Como dice el salmista en el Salmo 103, versículos 8 al 10, compasivo y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Hasta este momento de la historia, el pueblo de Israel había sido rebelde, había sido infiel, se había inclinado hacia su propia sabiduría, había intentado ganar el favor de Dios por medio de sus obras y el cumplimiento perfecto de la ley, cosa que jamás pudieron lograr. Y Dios seguía siendo paciente. Y eso tenemos una facilidad para identificarlo a la primera. Cada que estamos leyendo el Antiguo Testamento, vemos un pasaje de cualquier libro y decimos: ¡ay, ese pueblo de Israel! Otra vez. Y cómo es terco el pueblo de Israel. Pero la verdad, mis hermanos, es que nosotros no somos diferentes. Nosotros también estuvimos cegados por nuestra necedad. También estuvimos cegados por nuestro orgullo, por nuestro pecado. También vivimos una época en donde éramos llevados por nuestros deseos. Y Dios seguía siendo paciente. Y Dios sigue siendo paciente. El hecho de que estemos aquí, mis hermanos, seas creyente o no, escuchando el Evangelio y la palabra de Dios, es una de las muestras más grandes de la paciencia de Dios. A pesar de cuántas veces hemos renegado de Dios. Yo en lo personal me burlaba de Dios. Decía: ¿cómo pueden creer esta bola de tonterías? Y el Dios era paciente conmigo. Y cada uno de nosotros hemos vivido en rebeldía una y otra vez, prefiriendo nuestros deseos, viviendo para nuestros deleites, viviendo según lo que creemos que es lo correcto. Y Dios sigue siendo paciente. Incluso creo que nosotros hemos llegado a ese punto de decir: hijo, mano, ya no me soporto. Nos vemos al espejo y nos decimos: ¿por qué eres así? Ya no me aguanto. ¿Qué estoy haciendo revolcándome en tanta porquería de mi pecado? Pero siempre volvíamos a lo mismo como si nada hubiera pasado. Tal como el pueblo de Israel. Pero todo es hasta que Dios interviene. Como dice un autor, donde merecíamos la ira de Dios, Dios nos dio misericordia. Y cuando merecíamos juicio, Dios nos dio gracia. Y lo mismo Jesús lo declara en Juan 12:46. Dice: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús es la luz, y es la luz en 3 sentidos. Es la luz al traer la verdad de Dios a todo pueblo y nación,
al poner en evidencia el pecado y la oscuridad de nuestro corazón y al guiarnos a una vida justa, recta y verdaderamente bendecida delante de Dios. Por eso hoy, al entender el Evangelio, la buena noticia nos hace decir con convicción y adoración: gloria a Dios en las alturas. Ahora regresemos a Lucas, donde vemos que estas buenas noticias de gran gozo no solo provocaron alabanza en las huestes celestiales, también provocaron alabanza en los pastores que glorificaban a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. La buena noticia no se quedó en el cielo, descendió al corazón de los hombres, descendió a esta tierra. Y Lucas continúa narrándonos, como lo vemos en Lucas 2, que María y José cumplen fielmente la ley de Moisés al presentar a su primogénito al Señor. En ese momento aparece un personaje que no vuelve a mencionarse en las Escrituras: Simeón. De este personaje no sabemos mucho. No sabemos su oficio, no sabemos su edad exacta, no sabemos su historia, pero sí sabemos lo más importante: que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y lo que quiero que notemos de Simeón es su reacción. En Lucas 2, 29 al 32 nos dice, el que habla es Simeón: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Familia, Simeón no reaccionó a rumores. Él no fue movido por una emoción religiosa, fue guiado por el Espíritu. Y esto es lo impresionante, mis hermanos. Simeón no conocía a Jesús como nosotros lo conocemos. No había escuchado sus enseñanzas, no había visto sus milagros, no conocía ni la cruz ni la resurrección. Pero él vio la promesa cumplida de Dios en ese niño. Y eso fue suficiente para darle paz a Simeón. Simeón está reaccionando correctamente a la luz de Cristo sin siquiera conocer toda la obra de Cristo. Y nos preguntamos, bueno, ¿y esto a mí en qué me beneficia? Esto nos confronta, mis hermanos, porque si Simeón, sin siquiera ver toda la obra de Cristo, lo alabó y lo reconoció como esa promesa cumplida, nosotros que le conocemos más, deberíamos amarle mucho más. Deberíamos maravillarnos todavía más porque ya sabemos muchas cosas de Cristo. Pero ahora, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante esta luz de Cristo? Volviendo a Juan 3, vemos que solo existen dos respuestas posibles: creer o no creer, permanecer o huir, vida o condenación. Me gusta Juan porque para Juan no hay términos medios. O eres o no eres. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O crees o no crees. No hay puntos medios, mi familia. Cosa que hoy en día es algo que creo que la sociedad ha estado tratando de desvanecer. Vemos que en las películas no hay, ya ni siquiera podemos identificar quién es el bueno y quién es el malo. Todos tienen virtudes, todos tienen errores, pero no es así con el Evangelio. Con el Evangelio no hay medias tintas. Con el Evangelio y con Cristo no hay, me acerco poquito y luego me regreso. Como dice un comentarista, creer es mucho más que estar de acuerdo intelectualmente con las afirmaciones del Evangelio. Creer incluye confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Y esto produce una nueva naturaleza que resulta en obediencia verdadera. Creer no es solo aceptar ideas, es que rindamos nuestra vida, familia. Si yo llegara aquí y les dijera que en el camino, en el trayecto hacia acá, tuve un accidente y que un tráiler me embistió de frente y que venía a 100 kilómetros por hora, pero que estoy bien, ustedes me dirían, una de dos: o estás loco o eres un mentiroso. Porque si un tráiler te embistió a 100 kilómetros por hora, no estarías como si nada. Lo mismo pasa con Dios, mis hermanos.
No podemos decir que tuvimos un encuentro con Dios y estar como si nada. Muchos de nosotros lo hemos dicho así. Yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, conozco de la palabra, pero nuestra vida sigue igual, mis hermanos. Solamente lo buscamos cuando nos conviene, solamente lo utilizamos el título de cristiano cuando queremos parecer más piadosos, más buenos. Y decimos que lo conocemos y decimos que Él nos encontró y que nos salvó y gloria a Dios, pero nuestra vida sigue igual. Juan nos describe cómo son estas personas que no han creído en el versículo 19 y 20. Vayamos a Juan 3, 19 y 20, por favor. Nos dice, y este es el juicio, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Aquí vemos que los que aman más las tinieblas que la luz aborrecen a Cristo. Nuevamente, o es blanco o es negro, o crees o no crees. Aquí Jesús explica que las personas que se mantienen alejadas de la fe y del rescate de Él es porque son atraídas hacia la oscuridad y aman más las tinieblas que la luz. Estas personas no creyentes, de las cuales muchos de nosotros también lo fuimos, rechazamos a Jesús conscientemente. Tal vez porque en algún momento nosotros nos vimos como personajes heroicos, como el protagonista de nuestra vida. Nos creímos más inteligentes, nos creímos más sabios que Dios. Ahora tú me podrás decir, bueno, ¿y qué pasa con el testigo de Jehová, el mormón que hace buenas obras, con el ateo que da recursos para los pobres, que ayuda a su prójimo? ¿Él también ama el pecado? Sí. A menudo pensamos que este amor al pecado que manda a la gente al infierno es amor a pecados escandalosos o muy notorios. Pero la simple idea de ser el Señor de nuestra propia vida ya es suficiente pecado para merecer la condenación, mis hermanos. La idea de torcer la verdad de Dios revelada y ajustarla a mi conveniencia también merece condenación, mis hermanos. Por eso no es por obras. Que al final, engañoso es nuestro corazón. Podemos ser los más caritativos, podemos ser los más amorosos, podemos ser moralmente aceptables. No podemos evadir todos estos pecados escandalosos. Pero si nos creemos el Señor de nuestra vida, merecemos condenación. Y cuando estamos en este grupo de incredulidad, es muy fácil justificar nuestro pecado, mis hermanos. Y creo que nosotros, todos nosotros, hemos estado en ese momento. Nuestro estándar moral es la persona más cercana sobre la cual yo pueda tener un mejor estatus de integridad, un mejor estatus de bondad. Sí robo, pero mi empresa roba más. Sí digo groserías, pero al menos yo no he matado a nadie. Sí veo contenido explícito para adultos, pero al menos nunca he cometido un delito sexual. Sí he sido violento con mi esposa, pero al menos nunca le falta nada económicamente. Y las excusas son miles y miles. Todo está bien siempre que mi rebanada de pastel sea más grande que la de enfrente. Pero ¿qué pasa cuando nos comparamos con Dios mismo, mis hermanos? Tú me puedes mencionar la obra más buena que hayas hecho. Cuando te comparas con la santidad de Dios, como dice la palabra, son como trapos de inmundicia. ¿Qué pasa cuando alguien se me presenta y me dice que estoy mal? Que aún y yo en mis buenas obras estoy mal, estoy alejado de Dios, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando la luz misma, Cristo mismo, en su palabra, es el que expone si yo soy justo o no? No solo odio esta exposición de mi maldad, sino que también voy a odiar a la luz misma. Para el mundo, Cristo puede ser un gran ejemplo de amor, puede ser un gran maestro, un gran ejemplo de bondad, pero aún así lo mataron, mis hermanos. No necesito un Señor ni un Salvador. Yo soy mi propio Dios, mi propio Dios. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus acciones no sean expuestas.
Ahora vamos al contraste glorioso. Ya vimos el negro, vemos el blanco ahora. Seguimos en Juan 3:21. Pero el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El que practica la verdad. En otras traducciones dice, el que hace lo correcto. ¿Y qué es lo que hace? Se acerca a la luz. Practicar la verdad y hacer lo correcto tiene que ver tanto con pensamiento, con práctica, como con práctica. No quiere decir que no vamos a pecar, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza nos ha dado un nuevo amor por la luz y un aborrecimiento por el pecado. Ahora yo me acerco voluntariamente a la luz para exponerme tal y como soy, para confesar mi pecado, para ser perdonado y transformado. Pero nace de mí, mis hermanos. Nace de mí el querer acercarme a la luz. ¿Y esto por qué? Por amor a Cristo. Juan 14:15 es muy claro. Jesús nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente hemos sido salvados, que realmente hemos nacido de nuevo? Juan, también en su primera carta, nos da varios criterios, pero uno de ellos lo encontramos en 1 de Juan 2, versículos del 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿A quién? A Cristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, ¿es un qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en él, en esa persona que guarda sus mandamientos, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La unión con Cristo, mis hermanos, tiene como resultado la semejanza a él. Y esto es algo hermoso, mis hermanos. El pecado es algo más que solo conductas. A veces creemos que el pecado es algo en específico, fumar, tomar, embriagarse. El pecado es algo más que solo eso. El pecado es errar en el blanco, es fallar en el objetivo, es fallar en el propósito para el cual fuimos creados por Dios, para hacer a su imagen y semejanza, no como dioses, sino para reflejar su carácter, sus atributos como el amor, como la justicia, como la bondad. Pero fue por la entrada del pecado que nos hemos desviado, que nos hemos perdido y estamos batallando con buscar y entender el propósito de esta vida y buscar nuestro propio bienestar y ¿para qué estoy aquí? Y creo que esto lo vemos en el mundo día a día. Todo el mundo estamos buscando un propósito, todo el mundo estamos buscando nuevas metas, nuevos propósitos para mi bienestar. Pero el propósito por el cual Dios nos ha creado es sencillo, para darle gloria a Él en todo lo que hagamos, para reflejar su carácter, para ser un embajador de Él aquí en la tierra. Si seguimos así, mis hermanos, buscando nuestro propósito, nuestros deseos, aunque estemos tranquilos, aunque nosotros nos sintamos en paz, porque a veces también tendemos en eso, ¿no? Pensamos, pues yo me siento en paz, entonces quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. No, mis hermanos, ¿ustedes creen que cuando uno tiene que redarguir a un hermano, se siente uno en paz? ¿Creen que al predicar la palabra se siente uno en paz? No, mis hermanos, aunque estemos tranquilos, haciendo nuestra voluntad, estamos cerrados, vamos en el camino equivocado. ¿Cómo podemos encontrar este camino nuevamente? Solo a través de Cristo. Él es quien vino y se dio a sí mismo para poder regresar a ese propósito por el cual fuimos creados, para vivir en comunión con Dios, para vivir glorificando a Dios, para vivir con Él eternamente. Y hoy, mis hermanos, creo que es un buen momento para hacer un recuento de cómo hemos estado viviendo en este año que termina. ¿De qué lado estamos? ¿Hemos aborrecido la luz o nos hemos estado acercando voluntariamente a la luz? Cuando alguien nos confronta con la palabra,
¿Cómo estamos reaccionando? ¿Estamos aborreciendo la palabra? ¿Estamos aborreciendo el consejo? ¿Estamos aborreciendo la exhortación? Porque entre más nos acerquemos a la luz, mis hermanos, entre más nos acerquemos a la palabra, entre más conozcamos el carácter de Dios, entre más conozcamos cómo somos realmente, más nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos de Dios. Si yo estoy en un cuarto oscuro, no me voy a dar cuenta de qué estoy manchado. Pero si prendo la luz, me voy a dar cuenta qué es lo que está mal en mí, qué es lo que tengo que cambiar. Entonces, mis hermanos, aprovechemos este fin de año para preguntarnos si hemos sido transformados por Cristo o seguimos amando nuestro pecado. Si decimos que conocemos a Dios, si decimos que amamos a Dios, ¿cómo lo estamos obedeciendo? ¿Hemos crecido en santidad? En comparación con el año pasado, ¿hemos crecido en santidad? Hemos crecido no solo en conocimiento teológico, no solo si hemos tomado cursos, si hemos aprendido nuevas doctrinas. Somos más a imagen de Cristo. Si le preguntáramos a los más cercanos de nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, ¿qué dirían? ¿Realmente han visto un cambio? ¿Realmente han visto un crecimiento? Todos vamos a rendir cuentas algún día, mis hermanos, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por aquellas veces que tuvimos la oportunidad de predicar la palabra y no lo hicimos o lo hicimos incorrectamente. A veces el problema con la santidad no es que necesite una nueva revelación. El problema está en obedecer lo que ya me ha sido revelado en las Escrituras. Así que, mis hermanos, ahora entendemos un poco más cómo es que Cristo es esta esperanza. Es esta esperanza porque es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay más. Ahora entendemos cómo es que Cristo es nuestra paz, porque así podemos estar atravesando lo que sea. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ahora entendemos cómo es Cristo nuestro gozo. Y hoy hemos entendido cómo Cristo debe ser nuestra luz. Es luz para mostrarnos cómo somos realmente. Es luz para mostrarnos cómo realmente es Él. Es luz que nos muestra la única verdad de Dios. Es luz para mostrarnos el amor de Dios en la forma más maravillosa posible. Cristo vino para restaurarnos a ese propósito, mis hermanos. Y esto es esperanza real para el año que viene. Podemos poner nuestra esperanza en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestras oportunidades laborales, en el nacimiento de algún hijo, en nuestra esposa, en nuestra familia. Pero todo eso cambia, mis hermanos. Y creo que este año lo hemos visto. Realmente no estamos seguros y no tenemos el control como nos gustaría tenerlo. Pero Dios sí lo tiene. No sabemos qué pruebas vendrán este año. No sabemos qué pérdidas enfrentaremos. No sabemos qué enfermedades, qué luchas o qué dolores vamos a enfrentar. Pero ahora que conocemos la luz, ya no estamos en tinieblas, mis hermanos. Así que es mi oración y mi deseo que a partir de ahora, mis hermanos, nos acerquemos a la luz para que seamos expuestos tal y como somos. No a medias, no viviendo de apariencias, sino realmente siendo transformados por Cristo. Es mi oración y deseo que Cristo sea la luz que nos guíe día a día, en cada aspecto de nuestra vida. No hay tal cosa como nuestra vida secular y nuestra vida espiritual. Nuestra vida entre semana, de lunes a sábado, y nuestra vida de domingo. No hay tal cosa, mis hermanos. Toda la vida debe ser para la gloria de Dios. Toda la vida. Nuestro trabajo, en la casa, cómo somos mayordomos de nuestro dinero, cómo cuidamos de los bienes que Dios nos ha dado, cómo estamos guiando a nuestra esposa, cómo estamos guiando a nuestro hijo, cómo estamos siendo luz para aquellos que se acercan a nosotros a pedir consejo.
No separemos las cosas, mis hermanos, no. Nuestra vida es solo una y todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Como dice Primera de Pedro 1:15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos. ¿En qué? En toda su manera de vivir. No hay divisiones, mis hermanos. No esperemos hasta el año nuevo, no esperemos hasta el martes, miércoles, no sé cuándo sea. No esperemos una nueva unción, no esperemos un nuevo avivamiento, ni un mejor momento, mis hermanos. La luz ya vino. Cristo ya vino. Cristo ya hizo la obra. Consumado es. ¿Cómo vamos a responder a ella, mis hermanos? En este entendimiento, mis hermanos, quisiera que ahí en sus lugares podamos inclinar nuestro rostro. Y en un minuto, me gustaría que todos aprovecháramos este tiempo para agradecer por este año que termina, pero sobre todo para ponernos a cuentas con Dios. Si es que hemos hecho mal, como se los dije al principio, el que estemos aquí es por algo. No hay coincidencias. No hay ni un milímetro de esta existencia de nuestra vida que esté fuera del control de Dios. Dios está detrás del hecho de que cada uno de ustedes esté aquí presente, de que yo esté aquí presente. Entonces aprovechemos ese momento, esa paciencia, ese amor y ese cuidado que Dios ha tenido con nosotros a lo largo de este año para ponernos a cuentas, para realmente pedir a Dios que nos transforme, que nos dé paz, que nos guíe, que nos regrese a ese propósito por el cual fuimos creados, para darle gloria. Así que inclinemos todo nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú sustentas el respiro de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú sustentas la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Escuchar tu palabra. Pudimos haber estado en nuestra casa, pudimos habernos ido de vacaciones, y eso es solo por ti. Padre, te damos gracias por este año que termina, gracias por esta iglesia local, y gracias porque hoy, en todo el mundo, toda tu iglesia está reunida para alabarte y exaltarte. Señor, confróntanos con tu palabra. Ayúdanos a realmente reconocer aquellos pecados, aquellas conductas que no son agradables a ti, Señor. Padre, haznos a imagen y semejanza de tu Hijo, porque ese debe ser nuestro único propósito, ser hechos a imagen y semejanza tuya. Padre, límpianos, Señor. Como dice tu palabra, vamos a sufrir muchas pruebas por un poco de tiempo, pero todo es para probar nuestra fe. Si tenemos batallas, si tenemos luchas, si tenemos pruebas, es para probar nuestra fe. Y podemos estar en paz, Señor, sabiendo que tú estás en medio de esa prueba. Tú estás quitando a través del fuego todas las impurezas de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a vivir realmente una vida devota a ti. Tú nos llamas a ser santos. Tú nos llamas a ser sal del mundo. Tú nos llamas a ser luz del mundo. Tú nos llamas a ser embajadores de Cristo en este mundo. Pero Padre, a veces es muy difícil. Estamos cansados, estamos heridos, estamos tristes. Y es muy difícil, Señor. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Y porque tú lo sabes, podemos estar tranquilos. Padre, te ponemos en tus manos todos nuestros propósitos, nuestros deseos, para que todo se haga conforme a tu voluntad y no la nuestra. Que en cualquier circunstancia tú seas nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra luz y nuestra paz. Gracias, Señor, porque todo esto es pasajero. Todo lo que vivimos es pasajero. Estamos aquí solo de paso, Señor. Nuestra morada es allá contigo. Y allá tenemos que apuntar, y allá tenemos que ver. Pero gracias porque tenemos
muchas misericordias y bondades día con día para disfrutar también nuestra existencia en este plan. Padre, abre puertas para predicar tu evangelio en este año que viene. Y gracias te damos por la vida que nos has dado. Sea con pruebas, sea con dificultades, sea con éxitos, sea con muchas bendiciones, pero todo es por ti y para ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.